Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 7 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en el curso de las próximas horas. El fiscal insiste, el desminado sería la pena principal y única que se le impondría a las FARC en el caso de un acuerdo. Desminar, quitar las minitas donde las han puesto. ¿Y cuántas tienen que quitar? ¿Y cómo las van a quitar? Nada. Además, ese no es asunto del fiscal. El fiscal general de la Nación resolvió ser un hombre espectáculo en lugar de cumplir con su deber. Mientras la fiscalía es cada vez más incompetente, mientras está más lejos de las necesidades del país, mientras atiende con menos eficiencia los procesos penales, el fiscal más habla y más habla. El presidente Santos insiste, Uribe iba a negociar, pero ¿no dice que era un guerrerista espantoso? Pues claro que trataba de negociar, aceptaba las conversaciones que se le proponían sobre fin del conflicto. Lo recordamos todos, pero les decía, quiere que nos reunamos en una iglesita, en una casita, ahí nos reunimos y conversamos. Despeje no están ni tibios, no habrá despeje en ninguna parte, no les entrego el país. Esa es la diferencia. Santos les entregó el país. Con estas conversaciones en La Habana, el país está en manos de las FARC. Y lo que falta. El ébola en España. Una enfermera que atendió a los sacerdotes que vinieron enfermos de ébola desde el África, resultó ella contagiada. La crisis del comercio mundial. Lo denuncia el Fondo Monetario Internacional y lo denuncia también el Banco Mundial. Las cosas están claras. Vienen épocas muy difíciles. El comercio mundial no repunta. Los grandes actores del comercio mundial están en una situación económica que lleva de frustración en frustración. La China, que estaba acostumbrada a crecer entre el 15 y el 20% anual, está creciendo al 8% anual. Y es el gran demandante de materias primas especialmente en el mundo. Los Estados Unidos llegó a su punto de equilibrio en materia energética. Con el petróleo de esquisto, el no convencional, están produciendo cantidades enormes de petróleo y viene México. La situación del petróleo es esa. ¿Qué nos quedó de la bonanza? ¿Qué nos quedó de los años en que Juanpa nadaba en oro? Todo lo que le dejó organizado el presidente Álvaro Uribe. Bien se ve, pues de eso no quedó nada. No hay una industria nueva, no hay ningún desarrollo agrario que pueda mencionarse, no hay nada. El café volvió a la producción que tenía hace 30 años. Esa es la gran gracia de la Federación Nacional de Cafeteros. Después de que el café tuvo una caída fenomenal y luego, o a partir de las resiembras de café que dispuso el gobierno del presidente Uribe, recuperaciones de centenares de miles de hectáreas, el café volvió a lo que teníamos hace muchísimos años y no lo sabemos vender. Venezuela, la crisis final está llegando. Lo de Venezuela es insostenible. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Aquí tenemos pues una tesis, más que una tesis es una hipótesis de trabajo, y es que los que están en el poder un día se van a levantar diciendo que la culpa de todo la tiene Maduro, le dan un golpe, lo mandan para cualquier parte, para Corea del Norte o para Cuba, a que esté allá juicioso, y entonces viene un golpe de Estado, viene un cambio, probablemente llamen a unas personas de la oposición para tratar de hacer un acuerdo sobre lo fundamental en términos de Álvaro Gómez Hurtado. Lo cierto es que lo de Venezuela no se resiste. Un país con el 60% de desabastecimiento en materia de productos médicos,
de insumos indispensables para el trabajo hospitalario, no es un país viable. Sáquenlo por ahí y piensen cómo será la cosa con los alimentos y con los productos de uso cotidiano en un país si no se consiguen los medicamentos, no se consiguen las suturas, no se consiguen los elementos básicos para practicar una cirugía, no los hay. Esa es la situación de Venezuela, eso es insostenible. La acusación contra Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado. A ver, ¿por qué no vamos a lo que debemos ir? Que era que le estaban haciendo seguimientos a Piedad Córdoba. Pero claro, si esta mujer estaba atentando contra el orden de la nación, si esta mujer estaba incitando a la revuelta interna e incitando a la confabulación de países enemigos, es decir, de los países del Foro de Sao Paulo, contra el gobierno. Ella era un elemento fundamental que había que seguir, no chuzarle las llamadas, no interceptarlas. Seguimos presenciando las boberías que dice la famosa doctora Parra y las tesis que se levanta a partir de ciertas elaboraciones tan viejas como que con ellas se llevaron a la horca a los jefes nazis en 1945 y 46. ¿Cómo les parece? La novedad de la tesis, las tesis de Roxin. Pero vamos a las cosas. ¿Dónde están las chuzadas? Muéstrenos una llamada telefónica interceptada a Piedad Córdoba o a un magistrado de la Corte Suprema. Puros cuentos, puros testimonios falsos. Ahí no hay nada contra Bernardo Moreno ni contra María del Pilar Hurtado. La horrenda masacre de los 43 estudiantes mexicanos. Parece, Peña Nieto empieza a admitirlo, que pudo ser la policía, aliada con otros bandidos, que asesinó 43 estudiantes. Peña Nieto promete que habrá castigo, pero esto es uno de los acontecimientos más dramáticos que hemos presenciado en mucho tiempo como violencia de un Estado corrupto como ha sido el Estado mexicano desde hace tanto tiempo. ¿Qué pasa con Kim Jong-un? Él es el pequeño sátrapa de Corea del Norte. Él heredó a su padre ese país como se hereda una finquita. Y resulta que desde el 3 de septiembre no se sabe nada de él. Habían estado hablando de que tenía problemas médicos, de que estaba enfermo, de que la obesidad, de que entonces tenía episodios diabéticos y que por eso estaba en reposo y que no lo podían dejar ver. Eso fue el 3 de septiembre, es decir, hace más de un mes. Se dice que lo amarraron, se dice que le dieron un golpe de estado, se dicen muchas cosas, lo cierto es que no se sabe nada a ciencia cierta. Disminuye la revolución del paraguas en Hong Kong. Probablemente se acabe del todo, pero ¿dejará alguna lección? Los habitantes de Hong Kong podrían haber dejado en claro que no admiten atentados contra su capacidad de determinación, contra su libertad política. Ese es el tema fundamental. Lo que pasó, pasó, lo que está pasando, está pasando. Lo que se pregunta siempre el historiador y el analista es ¿qué consecuencias tiene eso que pasó? ¿Quedaremos en las mismas? ¿Será una gran derrota para los estudiantes demócratas? El tifón Phanphone amenaza a Tokio. Ya pasó por zonas rurales, amenaza a Tokio. Cuentas claras. Los gastos de la publicidad para elegir a Santos. Ya alguien la sacó en limpio a partir de los informes que presentó la Contralor General de la República, que por eso la tienen que perseguir. Es que la Contralor era un elemento muy peligroso para la estabilidad del gobierno porque decía verdades como estas, que Santos fue elegido con una cantidad feroz de publicidad que se acerca a los 500.000 millones de pesos en publicidad irregular, indebida, para elegir a Juanpa en las elecciones de mayo y de junio.
Ya el metro de Bogotá vale mucho más. Se había dicho que valía 7 billones de pesos, ahora vale 10. Pero no hay de qué preocuparse, porque ni hay 7 ni hay 10. Ya Simoncito dijo que tampoco había plata para el metro de Bogotá. Entonces, tranquilos, no hay plata para el aeropuerto del Café, no hay plata para el metro de Bogotá, aquí no hay plata para nada. Las famosas licitaciones o las autopistas del 4G tampoco tienen plata, y van a ser una catástrofe, como el túnel de la línea. Se decía que ayer iba a ser un día definitivo para el túnel de la línea porque están en negociaciones con el señor Collins, que dice, bueno, si me dan la plata, yo termino la obra. Le dicen, pero usted no tiene suficiente plata y aunque le demos esta no le alcanza, y entonces ¿qué hacemos? Y entonces le decretamos la caducidad, pero si le decretamos la caducidad las demoras son inmensas. El gobierno no sabe qué hacer. Después de más de 4 años de estar manejando el túnel de la línea, no sabe qué hacer, como todo en el gobierno de Santos. Y analizaremos también las situaciones del Brasil y del Perú. En el Brasil puede haber un giro a la derecha, en el Perú lo hubo por lo menos en la ciudad de Lima, en las demás ciudades del país el triunfo fue de los candidatos regionales, locales, separados de los partidos políticos, crisis total de los partidos políticos. Pero Castañeda, de centro derecha, vuelve a la alcaldía de Lima después de derrotar a la alcaldesa, que era una populista, un estilo Petro. No hizo nada por Lima. El caos vehicular en Lima, eso parece calcado para Bogotá. Y sin embargo, Lima está mucho mejor que nosotros. La situación en el Brasil, pues, es también muy delicada. El Brasil tomará una decisión muy importante en la segunda vuelta. Neves tiene el respaldo de toda la gente de centro derecha y Dilma Rousseff insiste en lo mismo, en el paternalismo, en los regalos, en lo que tiene a Brasil sumido en una crisis económica enorme. No crece la economía, tiene un enorme déficit fiscal. La situación económica del Brasil es muy delicada. Y la gente quiere reelegir a Dilma Rousseff por una sola razón, porque les da regalos. El paternalismo es una forma detestable de hacer política que termina por arruinar a los países que son tan majaderos de dejarse imponer ese sistema. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Lepanto. Más que contar sus pormenores, ya hablamos bastante de ella hace poco a propósito de la vida de don Miguel de Cervantes Saavedra, nos preguntaremos cuáles fueron sus efectos. En los libros de historia en general se dice que la batalla no tuvo mayores efectos porque los otomanos siguieron con su presión sobre la cuenca del Mediterráneo. Pero la pregunta obvia es ¿qué hubiera pasado si no triunfa en Lepanto don Juan de Austria? ¿Cómo pudo aprovecharse mejor esa victoria? Claro que sí, con un hombre menos indeciso, menos flemático, menos duro para tomar sus determinaciones como el rey don Felipe II. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad y también a sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. También los invitamos a visitar nuestra página en internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden escucharnos en vivo o en diferido, participar en nuestro chat y compartir sus opiniones. Todo esto gracias a Grijalva Construcciones Metálicas Ingenieros Limitadas. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Bueno, yo no sé por qué tanto escándalo, queridos amigos, por el cuento de unos acercamientos entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe de la época. Recuerdan que durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo unos acercamientos entre la guerrilla de las FARC, el ELN y el gobierno. Pues la historia la resucitó Daniel Coronel en una de sus columnas y a continuación muchos se pegaron para criticar unos acercamientos que no son nuevos, que todos conocíamos,
que el presidente Uribe reconoció y que no continuaron porque el expresidente Álvaro Uribe pues no se dejó arrodillar. Es más o menos el resumen, ¿no? Hasta el propio presidente Juan Manuel Santos, en su desesperación por los bajos niveles de aceptación en las encuestas sobre el proceso de paz, salió a señalar, como si fuera un niño herido y mal perdedor, que Uribe, que tanto critica el actual proceso de paz, hizo varios intentos para alcanzar la paz, como si eso fuera lo que de verdad critican desde el Centro Democrático, y que por lo tanto el Centro Democrático tiene una doble moral. Santos concluyó diciendo que es Uribe y su gente quienes le ponen palos en la rueda al proceso y que en lugar de criticar deberían colaborar con el proceso. En definitiva, un nuevo efecto distractor para un proceso de paz que no convence y en el que los colombianos no creen, como bien reflejan las encuestas. Pregunto, ¿cuál es el escándalo con los acercamientos que hizo Uribe? Fueron reuniones conocidas que no continuaron porque el expresidente Uribe quería la paz, pero no a cambio de entregar el país. ¿Qué pretende el presidente Juan Manuel Santos cuando señala a Uribe y lo acusa de conspirador y de querer sabotear el proceso? ¿Es eso democrático? Y por último, ¿por qué intentan desviar la atención hacia una discusión sin importancia? El tema no es la paz que todos quieren y es un derecho de los ciudadanos y es un deber de los gobiernos. El tema es la forma y los puntos de esas negociaciones. Eso es, Montserrat, es que el presidente con su lenguaje muy gráfico campechano les dijo despeje, olvídense el despeje, ¿eso para qué? Nos reunimos en una casita, en una iglesita, donde quieran, allá nos reunimos a conversar, a ver qué es lo que quieren y cómo van a rendirse y a entregar las armas y a hacer un proceso. No habló nunca, jamás, de llevarlos a los grandes escenarios internacionales, de darles significación mundial a través del respaldo a un proceso histórico por primera vez en 50 años. Nada de ese aparato. ¿Querían la paz? Busquemos la paz, hagámosla. ¿En qué consiste? En que ustedes dejen de hacer actos terroristas. Primera condición, fundamental, sine qua non. Dejan ustedes de acosar al pueblo colombiano con bombas, con asesinatos, con reclutamientos, con extorsiones, con todas las barbaridades que hacen ahora. Entonces, lo del presidente Uribe era la paz, claro, pero otra paz. ¿Que hubo contactos? Pues claro que los hubo. ¿En qué quedan los que dicen que Uribe es un guerrerista y que nunca hizo ningún esfuerzo por la paz? Los hizo todos, pero no a costa del país, como usted muy bien dice, Montserrat. No entregándoles el país a las FARC, que es lo que se critica. Lo que se critica es toda esa fanfarria, toda esa reunión de Oslo, toda la reunión en La Habana, y salen los delegados, y vienen las víctimas, y Márquez habla todos los días, y hablan de los grandes asuntos del Estado como si fueran el Congreso de la República. No, esa paz no. La paz entregándole el país a los bandidos. No, a ese costo no. Darles por ganada la guerra que le han hecho a la sociedad colombiana. No, a ese costo de ninguna manera. La paz sí, si se querían entregar, como se entregaron las autodefensas. ¿Usted se acuerda en Santa Fe de Ralito? ¿Cuáles eran los despliegues publicitarios que a eso se le hacían? Usted vio a Mancuso saliendo por la BBC y saliendo por todas partes diciendo que tenían que arreglar el problema político del país y que los gobernadores debían elegirse no sé cómo y que el sistema económico debía ser este o aquel. Pues jamás. Era discutiendo cómo iban a entregar las armas y cómo se iban a poner a disposición de la justicia. Y eso se hizo. Y se hizo con decenas de miles de combatientes, entre combatientes de las FARC y combatientes de las autodefensas. Entonces, lo malo no es la paz, lo malo es que a través de la paz, Juanpa nos está entregando a la guerrilla y a toda la izquierda internacional para convertir a Colombia en un paraíso comunista. Y la paz es buena, la paz es buena y es lo que todos quieren, aclaremos eso, todo el mundo quiere la paz y así debe ser. Aquí el punto son las negociaciones y como muchos oyentes piensan a través del chat, es otra cortina de humo. Así dice una oyente que firma como Meruca, otra cortina de humo, una más para desviar el tema
de los puntos centrales, que son las negociaciones. ¿Qué se está haciendo? Y de los fracasos, y de que mientras tanto el país sigue incendiado, y que hay zonas de Colombia que ya están en poder de las FARC, donde la vida de los colombianos es un infierno. William Calderón nos va a hablar sobre el tema. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 7 de octubre del año 14, martes, son las 6:24. El exsecretario de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas, reconoció ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que hubo seguimientos a la ex senadora Piedad Córdoba y que el expresidente Álvaro Uribe solicitó más información sobre las actividades que realizaba la excongresista por tratarse de un tema de seguridad nacional. Esto fue lo que dijo la ex senadora Piedad Córdoba un 11 de marzo de 2007. Por eso nosotros vinimos aquí, además con el afán de consolidarnos, de recrearnos en el pensamiento, de pensar que si vamos por la ruta donde es, vinimos a decirles que los gobiernos progresistas de América Latina tienen que cortar las relaciones diplomáticas con Colombia. No puede ser posible que no se dé el intercambio humanitario. No puede ser posible que en Colombia hayan 3 millones de desplazados internos. No puede ser posible que hayan 5.000 secuestrados. No puede ser posible que en Colombia haya más de 1.000 dirigentes políticos en la cárcel y que no le interesen absolutamente a nadie. Yo me pregunto cómo es posible que los gobiernos democráticos de América Latina se reúnan con un presidente elegido por la mafia, por el paramilitarismo, por un asesino. ¿Cómo es posible que no se llame ni siquiera a la contradicción y a la controversia y a la pregunta? ¿Dónde está la gente de nosotros? Bueno, paremos ese discurso, William. Lo cierto es que Piedad Córdoba era un peligro para la seguridad nacional, llamando a los demás países que ella llama progresistas, es decir, a los del Foro de Sao Paulo, a los del socialismo del siglo XXI, a sabotear a Colombia. ¿Era o no era un problema internacional? Pues total. Y si el DAS no sirve para eso, pues no sirve para nada. Entonces hacía reuniones con 50 personas, que una de las 50 fuera alguien del DAS, que estuviera oyendo para venir a contar qué es lo que propone Piedad Córdoba, porque es un peligro. No se les olvide que Chávez alcanzó a mandar tanques a la frontera para invadir a Colombia, movido por Piedad Córdoba, que era su amiga íntima. No le daba tarjetas de crédito con cupo indefinido, no se reunía con ella en Caracas continuamente. Pues era un peligro para la seguridad nacional. ¿Qué me decía, William? En alguna ocasión le dijo el presidente a María del Pilar Hurtado que lo informara un poco más de esos temas de Venezuela con Piedad Córdoba, y posteriormente en alguna ocasión mis asistentes, dijo Bernardo Moreno, revisaron la correspondencia y vi la información de estas actividades realizadas por Piedad Córdoba en Venezuela. Por todos estos temas es que se venían discutiendo. Doctor Londoño. ¿Revisaron cuál correspondencia, William? Pues que revisaron la correspondencia que le llegaba a la presidencia de la República contándole todo lo que estaba ocurriendo con Piedad Córdoba. Pues que leyeran las cartas que llegaban a la presidencia de la República, pues hágame el favor. Entonces, ¿dónde están las chuzadas? Como dijo ahora Montserrat, esta es otra cortina de humo. Porque es que esto lo escuchamos. Lo digo la señora Parra, en lugar de echar tanta paja y de la tesis de la escalera para culpar a Álvaro Uribe Vélez de delitos que no se cometieron, busque si los delitos se cometieron. Entonces hay chuzadas. ¿Qué es una chuzada para cualquier colombiano? ¿En qué consiste una chuzada? Una chuzada consiste en interceptar unos teléfonos y en oír conversaciones que no se pueden oír, porque esa interceptación no se puede hacer sino con orden judicial. Muy bien, eso está claro. A ver, señora Parra, en lugar de tanta paja y tanta bobada como la que usted dice allá ante la Corte, muestre una chuzada. Muéstrelas. A ver cuándo se interceptaron las comunicaciones. Y entonces no es que había que seguir a Piedad Córdoba, es que estaban siguiendo a los magistrados de la Corte Suprema. Pero ¿cuál siguiendo si tenían protección de las autoridades? Si las personas con quienes iban en su automóvil eran personas de la seguridad nacional.
Y esas personas tienen que reportar dónde estuvieron y a dónde van, por razones de seguridad. Pero claro, si uno se pone bajo la seguridad del Estado, pues uno sabe que la policía lo está siguiendo. Lo está siguiendo para protegerlo. ¿Qué tal que lo abandonara? Pues entonces, ¿qué protección le están prestando? No se están metiendo en su correspondencia, no la están abriendo, no le están interceptando los teléfonos, no están oyendo las conversaciones privadas que sostienen, pero sí se sabe dónde está, para que en el momento en que pase alguna cosa pueda haber una reacción suficiente y oportuna para evitar o para controlar el ataque contra la persona protegida. No hay una chuzada, no hay un teléfono interceptado, ni uno, ninguno. Y a eso lo llaman el proceso de las chuzadas. No, señora Parra, sea seria, sea seria. Dígale a la Corte, no tenemos chuzadas. La verdad es que no tenemos ninguna. Es que tenemos testimonios que dicen que chuzaron. Eso es paja, eso es paja. Tiene que probar por algún medio eficiente que las chuzadas existieron. ¿Dónde están? ¿Dónde quedó su archivo? ¿Dónde? ¿Quién hacía físicamente las chuzadas? Nadie. Nunca. Usted no ha podido probar nada. Bueno, Sergio Gel. Sí, señor. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues mire, amanecemos hablando de hidrocarburos porque la guerra de precios que se está armando a nivel internacional está llevando el precio del crudo a la baja. Tenemos en este momento un precio de referencia WTI de $90.10. El Brent está a niveles de 2012. ¿Qué está pasando? Pues en la OPEP hay fuertes críticas y fuertes fricciones en tanto aumenta la tensión en Oriente Medio y a su vez aumenta la producción en los Estados Unidos por cuenta del fracking. Es que no olvidemos, doctor Londoño, tan solo el estado de Dakota del Norte está produciendo más crudo que Colombia. Están superando el 1.000.000 de barriles diarios y todo esto a través del fraccionamiento de esquistos. Entre tanto, lo que está pasando al interior de la OPEP, Arabia Saudita bajó el precio de manera unilateral, eso desencadenó una caída internacional en los precios. Kuwait hizo lo mismo y se empiezan a ver fuertes fraccionamientos al interior de esta organización de países exportadores de petróleo que en últimas son quienes controlan el precio del petróleo a nivel internacional. Eso, doctor Londoño, por supuesto, tiene un fuerte impacto en Colombia. Lo que decida Kuwait, lo que decida Arabia Saudita, pues en últimas va a impactar el precio del petróleo y es el precio pues de referencia que tiene Colombia. No solo en las finanzas públicas nos vemos desfavorecidos, sino también en las movidas de los grandes jugadores. Ven cómo la baja rentabilidad del negocio se suma pues a varias dificultades de las que ya hemos hablado ampliamente en este programa, los problemas con las comunidades, los problemas del terrorismo, y eso pues sumado a una baja rentabilidad o a una caída de los precios pues lleva a los grandes jugadores a buscar destinos en donde sea más fácil operar. Ojo a México. Vendrá con la primera ronda de adjudicación de bloques en 2015. Serán 119 bloques que le competirán muy fuerte a Colombia. La ronda Colombia, la última ronda de adjudicación, hay que decirlo, fue un fracaso. No se lograron los resultados que se esperaban. Uno de los grandes jugadores en el mercado colombiano, Pacific Rubiales, ya tiene sus ojos puestos en el país azteca. Dice que no se va de Colombia, pero lo cierto es que México parece que le va a dar una muy interesante competencia a Colombia y Pacific ya tiene los ojos puestos allá. Mientras tanto, pues aquí nos sentamos a ver cómo negociar con las comunidades, cómo nos vuelan los tractoductos y los oleoductos y pues por supuesto ante lo que no podemos hacer nada es ver cómo sigue cayendo el precio internacional del crudo. Es un panorama muy interesante, estamos viendo unos desarrollos interesantes a nivel internacional en materia de esquistos, pero también en materia de la competencia de precios y las muy fuertes fricciones que hay en este momento al interior de la OPEP. Vamos a ver cómo sigue comportándose el precio del crudo, pero lo cierto es que si se rompe esa unión de la OPEP, pues vamos a tener un petróleo que va a seguir en caída. Por supuesto, son situaciones que impactan a nuestro país, impactan los cálculos fiscales y pues son situaciones de las que podemos y seguiremos hablando también en los próximos días.
Claro, pero el tema de Colombia no es solamente el precio, sino también la cantidad producida. Además. Y la cantidad producida viene a la baja porque no hay exploraciones en cantidades importantes, usted lo dijo. La última ronda fue un verdadero desastre. Y porque los inversionistas no están invirtiendo. Y no invierten porque tienen problemas de licencias, porque tienen problemas supuestos o reales de carácter ambiental, porque tienen presión de las comunidades que se lanzan ferozmente sobre ellas para que les arreglen todos los problemas que el Estado no les arregla. Y porque están mirando hacia México, además. Bueno, pero además, porque los extorsionan, porque los secuestran, porque les matan a los ingenieros, porque les bloquean después los caminos de salida del crudo, como está pasando hoy en el sur del país, que eso es un absoluto desastre. Entonces, en medio de tantas dificultades, aparece una expectativa como la de México, aparecen circunstancias complejas en el comercio internacional, pues la gente no viene aquí a Colombia y espera qué va a pasar en México, donde no hay ninguna de esas cosas, al menos por ahora, y Dios salve a México. Que no se les ocurra montar una cosa parecida a la que dejó montar Santos alrededor de la industria del petróleo, que la tiene contra la pared. Por eso, la evaluación que tiene la Asociación de Petróleos, esa que dirige Francisco Lloreda, la ACP, pronostica 823.000 barriles de petróleo. Y de acuerdo al plan de desarrollo anterior, Colombia debería estar produciendo 1.500.000. ¿Qué pasa con los otros 700.000? Pregúntele a Juanpa. Los malos gobiernos, las indecisiones, las ineptitudes, la incapacidad del ejército para poner orden en las zonas, para allá vamos, para 800.000 barriles de petróleo. De manera que el problema no es el precio. Todavía el precio es muy rentable. Estamos a $90. Y veníamos de $10. Estamos a 90. Claro que estuvo a 150 y está bajando y tiene más tendencia a la baja. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Una fuerte ola de violencia sume en el terror al sur del país. En el Huila se volvieron frecuentes las quemas de vehículos por parte de las FARC. El fin de semana quemaron 3, un taxi y un colectivo de servicio público que prestaban servicio para la empresa Comotor. Fueron incinerados el domingo en el casco urbano de Tello, norte del Huila, cerca al Parque Central y a escasas 2 cuadras del comando de policía de la localidad. Este hecho se sumó a otra quema de vehículo el sábado, en pleno casco urbano de Baraya. Y este es el método que están empleando las FARC para presionar y obligar al pago de las extorsiones. En Inzá, Cauca, la rectora del Colegio San Andrés de Picimbalá denunció que sembraron de minas antipersona a los alrededores de la institución educativa, más exactamente el parque infantil, donde los niños hacen su recreo y juegan. Lo que no quiso comentar la rectora es que fueron las FARC las responsables de este terrible atentado al derecho internacional humanitario. La docente comentó que a pesar de estar sembrado de minas el colegio, los profesores ingresaron para desarrollar su trabajo. Mientras tanto, en Putumayo, 50 tractomulas que transportaban petróleo fueron retenidas por las FARC y tuvieron que pagar una extorsión para poder movilizarse. Y la perla es esta, oyentes. En un proceso licitatorio para el transporte terrestre de crudo de Ecopetrol, se le quiso delegar a los transportadores la responsabilidad de las afectaciones ambientales producto de los actos terroristas de la guerrilla de las FARC. Doctor Londoño sorprendió el domingo en el diario El Tiempo un grande aviso de Colfecar, donde manifiesta que, contrario a la intención de la estatal petrolera, los hechos externos como ataques terroristas o acciones violentas entran en el ámbito de lo irresistible e insuperable. El denominado riesgo de orden público supera las medidas que adopta diligentemente el transportador habilitado, por lo que no puede ni debe imputársele asumir responsabilidad por daños ambientales causados por ataques terroristas de las FARC. Y esta es la gran noticia. Era lo que le faltaba a Ecopetrol. Unos guerrilleros asaltan un camión que transporta petróleo. Obligan al pobre conductor a que se baje del camión. Le prenden candela.
se vuelca todo el petróleo que contiene a los ríos vecinos y la culpa es del conductor del camión y del dueño del camión. Era lo que faltaba, era lo que faltaba. Esa es una responsabilidad absoluta del Estado, que es indelegable. Eso no lo maneja nadie. Para manejarlo se necesita un gran ejército y se necesita que se tomen las medidas adecuadas para que ese ejército funcione. De otra manera, nadie puede resistir un ataque de la guerrilla en una carretera. Era lo que faltaba. Que ahora los daños ambientales por los vertimientos de petróleo causados por las acciones de la guerrilla corren por cuenta de los dueños de los camiones. No faltaba sino eso, no más. Pero miren ustedes todas las inconsecuencias de un gobierno que no sabe dónde está parado. Y entonces, ¿qué cosa tan fácil? ¿Cuáles son los daños de los vertimientos al río Guamués y al río Putumayo? Pues son incalculables. Que paguen los afiliados a Colfecar. Pero por favor, ¿en qué mundo estamos? ¿A quién se le ocurre? Los daños de la guerra son por cuenta de quienes la sufren, no por cuenta de los estados que tienen la obligación de librarla. Bueno, esa pues es la situación, el sur del país convertido en un escenario terrible de toda clase de irregularidades, de violencias, de exacciones que se cometen contra la población civil, y mientras tanto conversando en Cuba y mientras tanto haciendo pantomimas. Y en un minuto estaremos con el señor general Luis Mendieta,